Shabbat Shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Para mí es un privilegio estar hoy con ustedes aquí en la plataforma CADE, Conceptos Adecuados de Edificación, trayendo hoy la reflexión sobre la parashá de esta semana, la parashá Beshalá, que como hemos venido viendo durante toda esta semana, traduce cuando Él envió. Y esta porción nos habla de cuando los israelitas salieron de Egipto y cómo el Eterno no los condujo por la ruta directa a través de la tierra de los filisteos o el camino, como aprendimos anoche, de los filisteos, con el objeto de que no se toparan con un ejército hostil y lamentaran la partida. En lugar de ello, el pueblo viajó en dirección opuesta, guiado por una columna de nubes durante el día y de fuego durante la noche. También vimos cómo el pueblo de Israel a través de Moisés cumplió la promesa que le hicieron a José de transportar sus huesos fuera de Egipto cuando el pueblo ya saliera para regresar a la tierra prometida como él les había pedido. Y es importante, esto nos enseña que siempre debemos cumplir nuestras promesas. Los israelitas ya en este punto de la historia habían llegado a Etam, en el límite del desierto, cuando recibieron orden de regresar y acampar junto al Mar Rojo. Allí el faraón los persiguió pensando que estaban atrapados en el desierto, pero el Eterno nuevamente proveyó su salvación, su Yeshua, tan pronto como el pueblo de Israel hubo partido. Y el faraón se lamentó inmediatamente de haberlos dejado ir. Entonces, el faraón reúne a todo su ejército, que consistía en muchos soldados y carros, y persiguió a los israelitas. Muy pronto, los egipcios estuvieron pisándole los talones a los israelitas, que fueron dominados por el pánico y se quejaron nuevamente amargamente con Moisés, diciéndole que habría sido mucho mejor para ellos servir en Egipto que morir en el desierto. Entonces Moisés les aseguró una vez más que el Eterno lucharía por ellos, que ellos no estaban solos. Entonces la columna de nubes que los guiaba se movió hacia la retaguardia, creando un velo oscuro que obstaculizó el avance egipcio. Y por orden del Eterno, Moisés extendió su mano, su vara, sobre el mar de los juncos, y un fuerte viento solano, como nos explica la escritura, dividió las aguas. Este viento venía del este. Entonces, esto permitió a los israelitas cruzar el mar por un camino seco. Los egipcios los siguieron dentro del mar, pero fueron sumidos en un estado de confusión por el Eterno. Las ruedas de sus carros se atascaron en la arena que estaba húmeda y Moisés nuevamente extiende su mano sobre el mar y las aguas se cerraron sobre los egipcios y sus caballos, ahogándolos. Moisés y los hijos de Israel entonaron un cántico de triunfo en el cual alaban el infinito poder del Eterno que había destruido al enemigo. Él guiaría a Israel sin peligro a Canaán, cuyos habitantes se aterrorizaron al enterarse del aniquilamiento de los egipcios. Entonces, el pueblo de Israel continuó marchando en dirección al sur a través del desierto de Shur hacia Mará, que traduce amargor o amargo, y que este lugar fue llamado así por el sabor de sus aguas. Abrazado por la sed, el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés y entonces fue mostrado un tronco que al ser arrojado a las aguas las endulzó. Los israelitas se refrescaron y continuaron su camino hacia el oasis de Elim. Marchando hacia el interior, entraron en el desierto del Sinaí un mes después de su partida de Egipto. Y pronto la falta de alimentos les hizo decir que mejor hubiera sido que se quedaran en Egipto, donde ellos vivían en medio de lujos
Y aquí es bueno que hagamos una pequeña reflexión, porque como estábamos conversando anoche y estudiando, cuando una persona todavía tiene mentalidad de esclavo, tiende a idealizar, tiende a exagerar su vida pasada y a anhelar volver a ella. Estábamos hablando de que cómo el pueblo puede hablar de que vivía en medio de lujos cuando eran esclavos. Quizás recordaron lo que sus antepasados les contaban cuando llegaron a Egipto en tiempos de José. Pero sabemos que esta generación que sacó Moisés vivió y nació como esclavos. Entonces, ¿de qué lujos ellos hablaban? Entonces el Eterno les comunica que haría caer pan del cielo y los sometería a una prueba para saber si obedecían su Torah, su palabra, su ley, sus instrucciones. Por la noche llegaban al campamento aves migratorias o codornices y de este modo el pueblo recibió provisión de carne. Y en la mañana el terreno estaba cubierto de maná, el cual tenía sabor de lo que ellos desearan. Se ordenó a los israelitas que recogieran no más de un homer o gomer, que era la medida por persona cada día. Pero en el sexto día, ellos debían juntar una doble porción para disponer de alimento también en el Shabbat. ¿Por qué? Porque el Eterno no hacía caer maná del cielo en el Shabbat, porque en ese día era día de reposo y ellos tenían prohibido hacer trabajo. Un homer de maná era colocado en una vasija de arcilla delante del arca en el Mishkan como testimonio de la bondad de Hashem en el futuro, pero en este momento, en este punto de la historia, ellos lo guardaban como recordatorio en una vasija. Y ya en Refidim, ubicada más al sur, el pueblo disputó nuevamente con Moisés, quejándose de la falta de agua. Por orden del Eterno, Moisés golpea una roca en el monte de Oreb con el bastón que había utilizado en Egipto y brotó una corriente de agua que permitió a la gente beber a voluntad. El lugar en que ocurrió este milagro fue llamado Masá Meribá. Y vemos que la tribu de Amalek ataca a los israelitas en Refidim y estos se defendieron bajo el mando de Yehoshua. En el fragor de la batalla, Moisés ascendió a la cima del collado llevando su bastón y fue acompañado por Aarón y Ur. Ellos sostenían sus brazos cuando se cansaban, pues Israel solamente vencía cuando Moisés mantenía en alto las manos orando al Eterno. La batalla duró hasta la puesta del sol y Amalek fue derrotado. Moisés recibió órdenes de parte del Eterno de registrar este incidente en un libro e inculcar su importancia en Yehoshua, quien conduciría a los israelitas a la tierra de Canaán. Por su traición, al atacar a Israel, la tribu de Amalek debía ser totalmente destruida y su recuerdo borrado de la faz de la tierra. Entonces, aquí en el capítulo 17 del libro de Éxodo, nosotros tenemos a los israelitas dejando el desierto de Sin y moviéndose hacia el monte Sinaí. Vemos que este monte, ¿verdad? Oreb, también conocido como la montaña del Eterno, es importante en nuestra historia. Y uno puede preguntarse si el pueblo realmente había entendido lo que estaba sucediendo en este momento, el significado de que el Eterno estaba en el proceso de moldearlos y darle forma. Y nos preguntamos, ¿sería posible que a pesar de todos los milagros que el pueblo presenció, las plagas en Egipto, la liberación de la esclavitud, la separación del Mar Rojo o Mar de los Juncos,
cómo el Eterno convierte las aguas amargas de Mara en agua dulce para tomar potable. ¿Cómo es posible que hubieran olvidado tan rápido, en solo cuestión de días, todo lo que el Eterno había hecho? La fe que ellos mostraban era una fe muy débil, que cambiaba de acuerdo a la necesidad y al problema que se enfrentaba. Y no era suficiente para el pueblo que Moisés y el mismo Eterno en todo momento mostrara que él estaba en control. Él tenía el control de todo lo que sucedía. Y vemos que esto sucede cuando todavía tenemos una mentalidad de esclavo, cuando somos inseguros. Ellos necesitaban agua. Sabemos que el desierto es un lugar infértil y que el agua es una necesidad vital de vida y que el pueblo en este momento, hermano, porque tenemos que ser conscientes, tenían una preocupación que era válida, era lógica. Su viaje moviéndose a través del desierto no era fácil, pero el Eterno proveía oasis y oasis de agua para que ellos pudieran sobrevivir, para que ellos no tuvieran ninguna necesidad. El alimento ya no era un problema, pero sí, a medida que ellos se movían a través del desierto, el agua era lo que escaseaba. Y esto era un problema para habitantes nómadas. No hay un indicio tan siquiera de que el pueblo en este punto de la historia pensaron en humillarse y clamar y presentar al Eterno su necesidad. No. Inmediatamente llegaba el problema, ellos comenzaban a dudar, a temer, a preocuparse y entonces llegaba la queja. Y no solamente culpaban a Moisés, ellos culpaban realmente era al Eterno, porque Moisés solamente era el líder, la representación física del Eterno delante del pueblo. O sea que la queja era contra el Eterno. Y esta situación en la que nos encontramos aquí, en este punto de la historia, era diferente de cuando ellos necesitaron agua la primera vez. Porque a donde Moisés los llevó esta vez, hermanos, no había agua. Estábamos conversando sobre que Moisés era un habitante del desierto por los años que vivió en Madián y conocía esa área. Él sabía dónde estaban ubicados y dónde había agua, dónde había fuente de agua en esa zona, pero al parecer cuando llegaron a ese punto en Refidim, el agua, la fuente de agua que estaba en esa área estaba seca. Entonces, esto era un potencial para un problema mayor, porque el pueblo estaba cansado, el pueblo necesitaba abastecerse de agua. Entonces, ya aquí en este punto, en el capítulo 17, esta nueva necesidad de agua les recuerda que ellos, en vez de presentar quejas en contra de él, ellos estaban quejando en contra del Eterno. Porque quien guiaba al pueblo, quien suplía para el pueblo, no era Moisés, era el Eterno mismo. Entonces es por esto que Moisés les dice, les preguntan, que por qué estaban poniendo a prueba al Eterno. Y estábamos también conversando sobre algo muy importante, hermanos, y es que esta palabra que se usa aquí en el relato bíblico, la palabra prueba, probar o tentar, que vemos en casi todas las versiones, en realidad cuando vamos al hebreo, es una palabra que en hebreo es naká. Y esta palabra en realidad no es, la traducción literal no es prueba, es en el sentido de cuando alguien es llevado a la corte y es puesto delante de un juez en un proceso judicial. Entonces, lo que Moisés le está diciendo al pueblo no es que ellos estaban probando o tentando a Dios, no. Ellos lo que estaban haciendo era
llevando al Eterno a juicio. Ellos estaban poniendo al Eterno en juicio y ellos se estaban colocando en el lugar o en la posición de juzgar al Eterno. Algo muy peligroso. Entonces, aquí nuevamente vemos cómo el Eterno muestra su misericordia. Y en vez de reprender a Moisés o al pueblo por su falta de fe, el Eterno provee para el pueblo. Entonces, el Eterno le dice a Moisés que tome a cada representante, a los ancianos, y que vayan a la roca en el monte Oreb. Y allí, usando la misma vara que Moisés levantó para dividir el mar rojo, Moisés tenía que golpear la piedra, o sea, la roca, y el agua saldría de ella para todo el pueblo. Y es interesante que en esta, ¿verdad? Segunda ocasión, cuando Moisés es ordenado a golpear algo con su vara, ambas ocasiones, porque esta es la segunda, tiene que ver con agua. La primera fue cuando Moisés golpea el río Nilo y lo convierte en sangre, haciéndolo imposible para que el pueblo de Egipto utilizara el agua, ya sea para bañarse o para tomar. También es interesante cómo la vara de Moisés, que es en realidad la vara de autoridad del Eterno, puesta en la mano de Moisés, fue utilizada en un caso en el Nilo para derramar la ira del Eterno sobre las personas que no eran de él, o sea, el pueblo de Egipto. Pero en este caso se está utilizando la vara para extender misericordia y protección a su pueblo. Y es importante este punto, amados, porque muchas veces es difícil para nosotros conciliar el hecho de que el atributo del Eterno, o sea, que de la misma fuente del Eterno sale ceguera y revelación, sale destrucción y salvación, sale oscuridad y luz, sale shalom y desesperanza, bondad para aquellos que se someten a su señorío y calamidad para aquellos que la rehusan. Porque fuimos enseñados que el Eterno es solamente amor, pero vemos que también Él es fuego consumidor. Nosotros cometemos idolatría cuando descartamos esta característica de justicia del Eterno, cuando nosotros seleccionamos solamente las cosas que nos agradan de Él y decimos que Él es solo amor, puro amor. Esa imagen distorsionada que hacemos en nuestra mente es lo que se llama idolatría. Entonces es importante señalar que posiblemente no pudo haber sido entendido por Moisés y los ancianos que este evento de golpear la roca es otra sombra de un evento futuro. Yeshua, llamado también la roca, fue afligido al extremo que salió agua viva de él para todo el pueblo de Israel. Y también podemos recordar que cuando Yeshua, quien era fuente de agua viva, fue herido por la espada romana, todos los que fueron testigos vieron agua física real salir de esa herida. Era una mezcla de agua y sangre. Y este evento en Oreb y la crucifixión en el Calvario estaban completamente conectados, tanto en un nivel físico como en un nivel espiritual. Y hay otra conexión interesante que no podemos ver en nuestras traducciones, pero sí cuando nosotros vamos al hebreo, al original. Moisés debía usar su vara en nombre del Eterno. Él tenía que golpear la roca en Oreb, al igual que había golpeado el Nilo un año atrás. Recordemos que en capítulos anteriores de este libro que estamos estudiando, el libro de Shemot o Éxodo, cuando nosotros vimos los 9 golpes, o sea, las 9 plagas que el Eterno trajo sobre Egipto, se usa la palabra Nahá. No podemos confundir estas dos palabras que suenan similar, pero no son iguales. Recordemos que Naká es la palabra cuando estamos hablando de un juicio, pero Nahá es cuando
algo es golpeado o cuando se da un golpe. Y esta palabra najá, queriendo decir dar, no sería usada para describir algo benigno como golpear un clavo con un martillo. Más bien, lleva consigo un sentido de atacar con el propósito de causar daño hasta matar. Entonces, viendo hacia atrás, nosotros podemos entender por qué Nahak fue usada apropiadamente para describir esos golpes dañinos que eventualmente fueron de muerte sobre Egipto y que comenzaron con Moisés golpeando el río Nilo. Así que el uso de esta palabra Nahak, cuando estamos describiendo el golpear la roca para que el agua brote, parece como, pero ¿cómo es esto? Esto no tiene sentido. ¿Cuál sería el punto de utilizar la palabra Nahak, que tiene consigo esa sensación de que es algo violento y malo, justamente aquí, en este punto, cuando el Eterno está extendiendo misericordia? Bueno, les cuento, hermanos, que los rabinos han meditado por siglos en el por qué se utiliza aquí la palabra Nahá, la cual representa golpear con el sentido de hacer daño. ¿Por qué está siendo usada con Moisés cuando el agua estaba brotando para perpetuar la vida del pueblo? Si no fuese, hermanos, por la conexión con lo que eventualmente sucedería con nuestra piedra, con nuestra roca, Yeshua, cuando él fue golpeado con maldad, con violencia. El uso de esa palabra hebrea aquí en Horeb estaría fuera de lugar. Solamente cuando lo vemos en el nivel profético de lo que sucedería con Yeshua, podemos entender el uso de esta palabra aquí, en este momento, cuando el Eterno está proveyendo agua, vida para el pueblo de Israel. Entonces, se nos dice en el versículo 7 que el lugar donde los israelitas se quejaron acerca de necesitar agua fue llamado Masá y Meribá, usualmente traducido como prueba y disputa, porque recordemos que aquí el pueblo no vino solamente quejándose a Moisés, sino en disputa, trayendo problema. Y una mejor traducción de Masá sería tentador. De hecho, démonos cuenta de que esta no es la misma palabra que fue usada anteriormente cuando Moisés acusó al pueblo de poner al Eterno en juicio. Esa palabra era Naká, con una N al inicio, mientras que el nombre del lugar era Masá, con una M. ¿Y por qué la palabra tentador es tan apropiada aquí? Porque estas personas que habían seguido la nube por escasos 2 meses, ahora estaban prácticamente abofeteando al Eterno en la cara cuando les preguntaron, hermanos, esto es fuerte, ¿está el Eterno con nosotros o no está? Aquí mostraron totalmente falta de fe, falta de confianza y lo peor, duda. De repente, en el versículo 8, la escena cambia y la gente se vuelve en la primera batalla hostil en contra de Moisés. Pero en realidad no era en contra de Moisés, era en contra del Eterno. Al insistir que tomaran la ruta del desierto, recordemos que el Eterno, en vez de tomar la ruta directa a Canaán, utilizando la carretera o el camino principal entre Egipto y Canaán, que como ya aprendimos se llamaba el camino de los filisteos, porque era una ruta comercial, por la razón que fuera, esta batalla con los amalequitas era una batalla que el Eterno quería que Israel peleara. Y es por esto que le he dado el título a esta reflexión, Parashá Beshalá, Amalek. Amalek o los amalequitas fueron un grupo de personas que atacaron a Israel. Y nosotros vamos a ver más tarde en Deuteronomio capítulo 25 que Amalek atacó
la parte de atrás de la larga fila de Israel, la cual consistía primordialmente de personas que se habían quedado atrás, los débiles y los enfermos. Y esto hace de lo que hizo Amalek algo horrendo, porque Israel de ninguna manera, hermanos, amenazó a los amalequitas. Pero esto no puede sorprendernos de que fuese Amalek uno de los primeros pueblos en atacar a Israel, ya que los amalequitas, como vamos a ver en este estudio, eran descendientes de Saúl. Así que mientras que Amalek estaba relacionado, o sea, eran parientes de Israel, como consecuencia de la división entre los hermanos gemelos Jacob y Esaú, ellos también eran enemigos. Recordemos que Jacob confabuló y le quitó a su hermano la bendición de la primogenitura y todas las riquezas y poder que iba con esa bendición, y más tarde Jacob vino a ser llamado Israel, y de él salen las 12 tribus de Israel. Entonces, en el versículo 9, Moisés instruye a Josué, el cual eventualmente se convertiría en el líder de Israel cuando Moisés muriera, a seleccionar a un grupo de hombres que iban a pelear con Amalek y luego dirigirlos en batalla. En lo que respecta a Moisés, él iba a estar parado en la montaña por encima del campo de batalla, probablemente con la vara en su mano junto con él. Iría con su hermano Aarón y con un hombre llamado Ur. Y nosotros podemos entender por qué Aarón, su hermano, profeta, lo acompañaría. Pero, ¿quién era Ur? Nosotros vamos a ver que Ur vuelve a ser mencionado en Éxodo 24:14, y al parecer era asistente de Aarón, aunque en las genealogías él no parece que está relacionado con sangre con Aarón. Lo que dice la tradición talmúdica es que Ur era el esposo de Miriam, la hermana de Moisés, y es por esto la confianza que se depositaba en Ur y el por qué Ur sube a la montaña con Aarón a levantar los brazos de Moisés. Entonces aquí la batalla comienza, Josué en el valle dirigiendo a sus hombres, Moisés, Aarón y Ur en la montaña arriba observando, con Moisés levantando sus manos e intercediendo con sus manos elevadas al Eterno. La suposición de que él carga la vara en sus manos viene del nombre del altar de victoria que fue construido para conmemorar esta batalla, porque el nombre del altar se le llamó Yud-Hei Bad-Hei Nisi. Implica que una bandera o una insignia o alguna clase de artefacto que simbolizaba a Israel fue utilizado por Moisés. Y en el versículo 11 dice que una cosa extraña ocurrió. Mientras que Moisés sostenía su vara en el aire hacia los cielos, la batalla se inclinaba en favor de Israel. Pero tan pronto él bajaba su brazo, que tenía la vara, para descansar, la batalla entonces se iba a favor de los amalequitas. Así que Aarón y Ur tenían a Moisés sentado en una roca y luego un hombre a cada lado levantando los brazos de Moisés para que la vara no se bajara a alcanzarse sus brazos. Ni tan siquiera, hermanos, un momento. Y esta batalla continuó como sucedía con las batallas en esos días hasta la puesta del sol. Y así los hombres de Josué derrotaron a los amalequitas. Ahora, unas cosas interesantes que podemos ver aquí es que vamos a hablar un poco sobre Josué. Josué era de la tribu de Efraín, y como podemos recordar, en los últimos 3 capítulos de Génesis, cuando la importancia de la tribu de Efraín fue discutida. ¿Recuerdan cuando Jacob
adopta a los hijos de José. De hecho, para poder entender bien estos últimos tiempos y el libro de Apocalipsis, es bueno que si usted no ha tenido la oportunidad de estudiar bien esa adopción, estudiemos Efraín, ya que es una llave importante para muchos misterios que vamos a ver y que vamos a seguir estudiando a través de las porciones que vamos a continuar analizando de la Torá. Entonces, técnicamente, en el campo de esta batalla con Amalek, Josué todavía no era llamado Josué. Su nombre era Osea, en español Oseas, pero este no es el mismo que el profeta Oseas, no lo vaya a confundir. Osea quiere decir ayuda o salvación. Y en algún momento después de esta batalla, el nombre de Osea fue cambiado. Nosotros hemos visto el cambio de nombres anteriormente con Abraham a Abraham. Y más tarde el Eterno lo llama Abraham poniendo la letra G en el nombre de Abraham y ahora llamándolo Padre Exaltado. Entonces también vimos cómo el nombre de Jacob fue cambiado a Israel y ahora Osea se le va a cambiar su nombre a Josué. Y estos dos nombres, Josué y Osea, están relacionados porque representan algo muy importante cuando vamos al hebreo. Josué en hebreo es Yehoshua, lo que quiere decir es ya salva o el Eterno salva, o mejor dicho, Yud He Vav He salva. Con exactitud, en hebreo, Osea es Osea. Josea es Osea. Así que después de la batalla con Amalek, a Osea, que tiene la palabra ya añadida como un prefijo en su nombre, porque comienza con una letra H en español, para que llegue a ser Josué, tendría que ser Ye Joshua o Ye Oshua, Josué. Entonces es fácil ver que después de esta batalla tan extraña, en la que Moisés tiene que mantener su mano, su vara elevada para poder mantener la vara en alto hacia el Eterno, para que Israel pueda vencer a Amalek, que el líder y vencedor de esta batalla trascendental recibiría un nombre que reflejara lo que realmente sucedió ese día, cuando el Eterno lo salvó de Amalek. Fíjense que en el tiempo que yo tengo estudiando Torah, yo no había visto esto hasta este año. Y Yehoshua es simplemente la forma larga para un nombre con el cual nosotros ya estamos familiarizados, porque Yehoshua, su nombre corto es Yeshua, Jesús, Jesucristo como lo conocimos. En nuestro vocabulario moderno, Josué es el nombre con el cual Yeshua nació, o sea, en hebreo, Yeshua. Nuestro Señor tiene el mismo nombre que este hombre que ganó la batalla con Amalek. ¿Coincidencia? Usted y yo sabemos que no. Aquí nuevamente tenemos una conexión del antiguo pacto con el pacto renovado. Josué, amigo de Moisés, físicamente salva a Israel a través del poder del Eterno, mientras que Yeshua, nuestro Señor, espiritualmente salvó a Israel y a todos los que se unen a Israel a través del poder del Eterno. En ambos casos, esto fue un acto del Eterno trayendo su salvación, su Yehoshua. Y es importante, hermanos, que miremos que estas conexiones bíblicas no son forzadas, porque en la escritura nada se puede forzar. La escritura te lo revela sola. Esto no son coincidencias. No podemos verlo así. ¿Por qué? Porque todo esto es la misericordia, la gracia del Eterno expresada en su amor desde el principio. Y lo interesante es que para poder ver estas conexiones, tenemos que ir al hebreo, porque si las tratamos de hacer desde nuestra Biblia, es quizá por eso que nunca antes la pudimos ver.
porque en el idioma español hay algunas cosas que se pierden, pero cuando vamos al hebreo, estas se nos son reveladas. Entonces aquí en el capítulo 17 vemos que la instrucción de parte del Eterno es que Él, o sea, Él, no nosotros, va a bloquear completamente la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Él, o sea, el Eterno, va a pelear contra Amalek generación tras generación. ¿Por qué? Porque esta última condena del Eterno sobre Amalek. ¿Por qué? Amalek no era solamente real y tangible, siendo exactamente como se nos informa y haciendo exactamente lo que se nos está diciendo en la palabra, sino que Amalek es también un espíritu que va en contra del pueblo del Eterno, como vamos a ver ahora en unos minutos. Amalek representa aquella fuerza que se opone al pueblo del Eterno, a su plan, y que todo lo que el Eterno quiere hacer, este espíritu lo bloquea. Y esta no va a ser la última vez que vamos a escuchar de Amalek en la escritura. Saúl, el primer rey de Israel, fue ordenado por el Eterno a destruir a Amalek como un castigo por su intento de detener el avance de Israel durante los días de Moisés como su líder. Saúl nunca logró eso. Varios siglos después, se dice que el malvado Amán, famoso en el libro de Esther, era también un descendiente de Amalek. Y muchos hoy en todas partes del mundo, en Arabia, el mismo Hitler tenía este espíritu de Amalek. Entonces vemos que Amalek entonces es una mezcla de Ismael y de Esaú. Moisés luego construye un altar, nos continúa dando el relato, la escritura, y esto es una acción típica de la gente en sus días como reacción a una victoria, a un evento importante. Este altar fue un monumento, un marcador para conmemorar la batalla de Israel y del Eterno en contra de Amalek. Y el altar, como ya vimos, se llamó Yud-Heh-Vav-Heh-Nisi. En español sería el Eterno o Hashem es mi bandera. Y al concluir el capítulo, podemos ver también que la vara de Moisés es referida aquí como si fuera la bandera del Eterno. Y hay un principio fundamental que está siendo establecido aquí, y es que cuando nosotros entregamos nuestra vara al Eterno, cuando nosotros soltamos el agarre, o sea, nuestros problemas, y se lo entregamos al Eterno, eso llega a ser la vara del Eterno en su mano. ¿Por qué? Porque en tiempos de antigüedad la vara era un símbolo de autoridad. La vara de Moisés, en términos humanos, era el símbolo de la autoridad del Eterno a través de Moisés. Al alzar su vara al cielo, la escritura llama a ese acto levantando una bandera. Y esto es algo simbólico. Lo que está diciendo aquí es que estamos entregando la autoridad al Eterno por medio de la cual el Eterno va a hacer algo milagroso. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestras cargas, cuando entregamos nuestros problemas, pero también cuando entregamos nuestra vida, todo lo que somos y todo lo que tenemos, estamos diciendo que estamos pasando todo lo que somos y le estamos entregando la autoridad, la dirección de todo lo que tenemos al Eterno. Y hermanos, es el secreto en la vida del creyente. Cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros entregamos nuestra autoridad y se la pasamos y le damos el señorío de nuestras vidas al Eterno, entonces nosotros estamos dándole la autoridad al Eterno sobre nuestras vidas. Y no hay nada, hermanos, más poderoso, más fuerte que entregar todo lo que somos y depender totalmente de Él. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida y le damos al Eterno la autoridad sobre ella, Él llena nuestra vida con su poder. La vara de Moisés, bajo la autoridad, ¿verdad?,
que el Eterno le dio a Moisés era solamente un pedazo muerto de madera, pero cobraba vida, cobraba poder cuando Moisés hacía lo que el Eterno pedía que hiciera. Entonces, esa vara, ese pedacito de madera, era la representación de la autoridad del Eterno sobre Moisés y sobre el pueblo. Por eso, cuando Moisés le dice al Eterno que tenían el mar rojo, que qué iban a hacer, el Eterno, ¿qué le dijo? ¿Por qué me preguntas? Levanta la vara y dile al pueblo que camine, porque ya la autoridad Moisés la tenía. Entonces, si analizamos más profundamente, no es que estamos viendo aquí en el relato de esta porción que después de varios milagros y después de que el Eterno supliera agua de una roca para el pueblo de Israel, ellos corrieron hacia donde salía el agua de la roca y dejaron atrás a los más débiles. No, ni tampoco a los más enfermos. Lo que estamos viendo aquí es que después de un gran milagro viene un ataque a los más débiles, a los enfermos, por la espalda de Amalek hacia Israel, sin que estos estuvieran perturbando la paz ni estuvieran tratando de invadir el territorio. ¿Qué entonces es lo que pasó aquí, hermanos? ¿Por qué tanto odio contra un pueblo que había sido esclavo tantos años y que solamente estaba buscando llegar a su tierra, a su redención, para habitar tranquilamente? ¿Por qué el ataque, hermanos, fue hacia los que se quedaron atrás, hacia los débiles, hacia los enfermos? Cuando yo estaba estudiando esta porción, yo dije, aquí hay algo que nosotros tenemos que aprender. Entonces, veamos esto, hermanos. Refidim en hebreo traduce al español espacios, camas, lugares de descanso o sostén. Lugar donde los israelitas acamparon entre los desiertos de Sin y Sinaí. Allí el Eterno, a través de Moisés, proveyó agua para todos al golpear la roca, y es allí, en ese lugar de descanso, donde los amalequitas los atacaron. Refidim, de una raíz que también significa dispersar o refrescar. Como en Refidim no había agua, el pueblo se queja, riñe con Moisés, y por mandato del Eterno, Moisés solo lleva a algunos de los ancianos hasta la roca de Oreb. Golpea la roca una vez con su vara y de allí fluye agua, y al parecer el agua llega hasta el pueblo que estaba acampado en Refidim. Entonces, ¿quién es Amalek? Amalek traduce del hebreo belicoso o pueblo que lame. Fue hijo de Elifaz y Tina. Elifaz era el nieto de Esaú y Tina era la concubina de Elifaz. De él se deriva el nombre de los amalequitas, pueblo muy antiguo que habitaba en el norte, en el Negev, en el monte Seir. Y este pueblo le hizo permanentemente la guerra a Israel. ¿Cuáles son los orígenes de este pueblo? La escritura dice que Abraham engendró a Isaac y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel, o Jacob. Los hijos de Esaú fueron Elifaz, Reuel, Jeús, Jalam y Coré. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz, Timna y Amalek. Y los padres de Amalek fueron Timna y Elifaz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué está sucediendo esto, hermanos? Amalek, de acuerdo a lo que estamos estudiando, viene de la descendencia de Abraham a través de Saúl. Pero también es importante entender que Amalek también representaba un país.
este pueblo, los amalecitas. Y si vamos a la gematría del nombre de Amalek, vemos que su nombre comienza con la letra Ain y es el número 70. Luego vemos la letra Mem, que representa el número 40. Luego vemos la próxima letra es la Lamech y es el número 30. Y la letra Pei, que es el número 100. Para un total, hermanos, de 240. Y si llevamos ese número 240 hasta su mínima expresión, llegamos al número 6, que representa el número del hombre. Entonces, también vemos que otra palabra que tiene esta misma numeración es la palabra Kidor. Y Kidor traduce tumulto y también batalla. Y tiene la misma gematría, la misma cantidad de numérica, 240, y en su máxima expresión, el número 6, el número de hombre. Entonces, podemos ver que el nombre de Amalek representa guerra, representa batalla, representa algo belicoso y algo codicioso. Y Amalek también traduce maldito de Dios, de acuerdo a 1 de Corintios 16, 22 y a Gálatas 1, del 8 al 9. Amalek no tenía temor del Eterno. El odio de Amalek radicaba del odio de los dos hermanos de Saúl y de Jacob. Por eso, hermanos, cuando vemos que ellos se reencuentran, podemos ver que en realidad todavía Saúl tenía resentimiento contra su hermano. Y eso es algo que nosotros también tenemos que mirar y tenemos que tener cuidado, porque ese resentimiento y ese odio, si usted no lo sana, pasa a su generación. El odio de Amalek venía de allí y este hecho era suficiente para profesar ese mismo sentimiento a los descendientes de Jacob, un odio implacable. De aquí el comienzo del odio entre los pueblos y lo que se conoce como odio antisemita. Entonces, Amalek siempre atacará la autoridad. Estos hoy en día son un espíritu rebelde a toda autoridad por medio de ideas, argumentos y comentarios. Y esto lo vamos a ver más a profundidad en un momento. Entonces, ¿por qué nosotros hoy es importante que estudiemos quién es Amalek? Miren, hermanos, el pueblo de Israel vio grandes milagros a través de su trayecto. El Eterno iba con ellos. Y por un lado, las naciones tenían miedo del poder que el Eterno le había dado a Israel, cubriendo al pueblo con esa nube de gloria y con esa nube de fuego que los acompañaba de noche. Pero a pesar de que en cada prueba el Eterno realizaba un milagro para ellos, las quejas ascendían y seguían llegando al Eterno. Hasta el punto que el Eterno pudo darse cuenta de que al pueblo tenía una gran, pero una gran falta de fe, porque esto es falta de fe, hermanos. Entonces, cuando el pueblo pregunta si Hashem estaba con ellos o no, es cuando llega Amalek y pelea con Israel en Refidim. Entonces, esto es algo que nosotros necesitamos analizar, porque inclusive el rabino Hillel Slover, en un escrito que él redactó, el Kol Hator,
este rabino era nieto de Vilma Gaón. Él dice que todo acto del principio de la redención debe estar de acuerdo con el versículo, caminar modestamente con tu Elohim. Como se revela en estas palabras, colócala en los oídos de Josué, que estaba en la línea de Yeshua, de nuestro Mesías. Entonces, ¿quién es o qué es Amalek? Para que su nombre y su memoria sean borrados de los cielos. ¿Por qué Amalek es diferente de las otras naciones que se opusieron a Israel? ¿Por qué Amalek no presentó el miedo que tenían las otras naciones? Amalek no es simplemente una nación que existió hace 3.500 años. Amalek es una fuerza espiritual que está activa hoy día, hermanos. Y otro rabino, Moshe Al-Shin, dice, necesitamos recordar que una nación no es realmente derrotada hasta que su representante espiritual en las regiones celestiales haya sido derrotada. Ya que el Elohim ama a Israel y odia a Amalek, destruir a Amalek debía haber sido tarea más simple para el Eterno. Pero ¿qué pasa? Primero tiene que destruir a su representante celestial. Somos nosotros quienes impedimos que Elohim pueda hacerlo debido a nuestros pecados. Y el doctor Savi Saban dice, la guerra de Josué contra Amalek, según Agra, ocurre en 3 planos. Preste atención, hermanos, esto es importante. Guerra contra Amalek del corazón, que es la inclinación al mal y a las malas cualidades. Guerra contra Amalek espiritual, que es Hasatán, cuya fuerza central está a las puertas de Jerusalén. Y también la guerra contra el Amalek físico, representado por los descendientes de Esaú, Ismael y la multitud mezclada. La Torá nos dice que Amalek atacó a Israel en su punto más débil. Y el versículo al inicio puede leerse en forma presente. ¿Está Hashem entre nosotros o no? Y justo ahí, hermanos, viene Amalek y le hace la guerra a Israel en Refidim. Los sabios explican que Refidim viene de la palabra rifu, debilitamiento, porque Israel estaba debilitado espiritualmente. Pero también está relacionada con la palabra pirud, que significa separación, o sea, una falta de unidad. Entonces, ¿cuál es tu punto más débil? Si tenemos una grieta en nuestra armadura espiritual, ya sea mental o física, es ahí donde nos van a atacar. No era un ejército casual el que pasaba y atacaba a Israel. Y todo esto implica fácilmente que el ejército de Amalek está más allá del mundo físico. Hermanos, miren, cuando yo estaba estudiando esto, sin antes incluso de llegar a este punto que nos está relatando este rabino, yo decía, pero ¿por qué por la espalda? Y rápidamente el Eterno trajo a mi memoria la armadura espiritual, la vestidura sacerdotal. Si usted analiza Efesios 6, tenemos cobertura en la cabeza, tenemos cobertura en el pecho, tenemos el cinturón, tenemos la espada que es la Torá, tenemos los pies descalzos como símbolo no de debilidad, sino de que nosotros nos rendimos y caminamos con el Eterno. Pero la espalda, hermanos, parece como si estuviera descubierta. Y aprendí que en la espalda está la protección del Eterno, porque en la Escritura muchas veces se nos dice que cuando nosotros somos obedientes, las bendiciones nos siguen. ¿Por qué? Porque el Eterno está con nosotros. Y también porque cuando usted no está dividido, cuando usted camina con sus hermanos de fe, ese acto de Moisés en la cumbre de esa montaña
con Aarón y Hur levantando sus manos, implica que las oraciones de intercesión de sus hermanos protegen su espalda, hermano. Amalek representa duda y representa pensamientos dañinos. Igual que Amalek, las dudas atacan a la persona de manera furtiva, incluso antes que podamos darnos cuenta que estamos bajo asedio, bajo ataque. Nos vemos dominados por emociones y pensamientos conflictivos. Es, por lo tanto, un mandamiento bíblico recordar a Amalek. Es decir, ser conscientes de él y de su comportamiento, porque llega furtivamente sin darnos cuenta y presentarle una batalla constante. ¿Cómo sabemos que Amalek representa la duda y los pensamientos dañinos? Es interesante, como les mencioné, que la gematría de Amalek está asociada con la palabra duda, Safek, y que la gematría de la palabra Amalek es 240, como les dije, vinculándola justamente con esta palabra Safek, también 240, que significa duda. Entonces Amalek es duda. Por eso, hermanos, cuando el pueblo le dice eso, oh Dios, a Moisés, el ataque de Amalek llegó repentino y llegó contra los débiles, contra los que estaban enfermos en la parte de atrás. Los pensamientos dañinos que acosan a la gente sirven para recordar la constante batalla con Amalek, el archienemigo de nuestro pueblo. En Génesis 6:5 está escrito: los pensamientos del hombre son malos todo el día. Y la frase, hermanos, malo todo el día en hebreo es rak, ra, kol, hayom. ¿Y cuáles usted cree que son las letras principales en hebreo? La letra mem, la letra lamech, la letra aim y la letra kof, que son las letras finales que forman la palabra Amalek. Los pensamientos malos y dañinos representan ese Amalek interior. Por eso el rabino dice que la guerra con Amalek se divide en tres. La lucha que llevamos interiormente, la lucha que tenemos con Hasatán, el opositor, y la lucha con todos aquellos que van en contra del pueblo de Israel. Entonces, de acuerdo con Al-Shich, el Amalek interno es ese Yeser Hará, la inclinación al mal que tenemos y que debemos librar una guerra, hermanos, una lucha espiritual constante contra el pecado. Y esta es la guerra espiritual que lucha Yeshua, como dijo Kol Hator en Deuteronomio 32:7, recuerda los días de antaño, comprende los años de generación tras generación. Esto se refiere a esa lucha que tuvo Josué contra Amalek. Y el Eterno hace esa guerra con Amalek, generación tras generación. Esa fue la misión que tuvo Josué en el tiempo de Moisés. Y la raíz de Amalek se extiende hasta antes de Esaú. La raíz de Amalek se extiende hacia atrás al jardín del Edén. Génesis 3:1 dice: ahora la serpiente era más sutil que cualquier animal del campo que Hashem Elohim había hecho. Él le dijo a la mujer: ¿realmente ha dicho Dios, no comerás de ningún árbol del jardín? El representante espiritual de Amalek primero implantó el qué, hermanos, la duda. Y después de que Adán y Eva comieron del árbol, se escondieron. Entonces Hashem pregunta en Génesis 3:11, dijo Dios: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé que no comieras?
Y el Talmud comenta sobre este versículo y su conexión con Amalek a través de su descendiente Amán, quien en el libro de Esther intentó destruir la nación de Israel. ¿Dónde está indicado Amán en la Torá? En el verso es Jamín, del árbol. Entonces, el Ari Khan, un rabino, dice más el significado del nombre de Amán en el Talmud busca las raíces ideológicas de tal maldad. ¿Cómo se forma tal personalidad? La Gemara va más allá de su abuelo Agá, más allá de su tatarabuelo Amalek, más allá de su antepasado Esaf, y mira aún más atrás a nuestro primer y más mortal adversario, la serpiente que alentó al hombre a comer del árbol del conocimiento, aunque precisamente el precio era la muerte. ¿Y quieren saber algo más? Agag es otro nombre de Gog, que en Apocalipsis habla de Gog y Magog. ¿Quién era entonces Amalek? Ya hemos visto que era nieto de Saúl. Uno de los principales aspectos de la misión de Yeshua es la guerra con Amalek. Amalek es la semilla de Saúl y la continuación principal de su legado espiritual negativo, principalmente la negación de la creencia en el eterno y de la eternidad del alma. ¿Por qué? ¿Cuál fue la pregunta que hizo el pueblo? ¿Está el eterno con nosotros o no? El pueblo en ese momento estaba negando que creía que el eterno estaba con ellos o que quizás realmente existía. Quizás haciéndole la pregunta a Moisés de que, bueno, quizás tú estás haciendo todo a través de magia y él no existe. Esto es grave, es delicado. Esaú negó a Olán Javá, o sea, el mundo venidero, en contraste con Joseph, que se mantuvo firme en su creencia, a pesar de que Joseph había sido vendido y a pesar de todo lo que Joseph vivió. Amalek era un nieto de Saúl, su padre Elifaz, el hijo mayor de Saúl, y de su madre Timnia, que en realidad ella, Timna, era una concubina, no era la esposa. Timna era hija bastarda, pues esta había poseído a la esposa de Seir y de aquella relación nació Timna. Cuando creció, procuró casarse con uno de los nietos de Abraham debido al gran renombre que había adquirido entre las naciones. Y se acercó a Jacob, pero éste la rechazó a causa de su condición ilegítima. Entonces se dirigió a Elifaz, su propio padre, hermanos, su padre, quien la tomó como concubina, y así Amalek fue un bastardo, un manser proveniente de una madre bastarda. Elifaz se crió en la casa de Isaac y fue circuncidado a los 8 días de vida, pues Esaú circuncidó a todos sus hijos mientras su padre vivía. Por eso Elifaz todavía mantenía un cierto grado de decencia. Su hijo Amalek, sin embargo, nació luego de que falleciera Isaac, no fue circuncidado y creció bajo el cuidado del malvado Esaú, quien le transmitió el odio hacia Jacob y sus descendientes. Esaú le dijo a Amalek: mucho me he esforzado por aniquilar a Jacob, pero no lo he logrado. Ocúpate de vengarte por mí. Y Amalek le preguntó: ¿cómo puedo tener esperanzas de prevalecer sobre él? Esaú contestó: haz tuya la tradición. Cuando los veas a los descendientes de Jacob tambalear o sean débiles espirituales, atácalos. Amalek vivió muchos años y vio a Jacob y a sus hijos descender a Egipto. Y cuando fueron liberados
210 años más tarde, aún seguía vivo. Cuando los vio esclavizados en Egipto, se dijo a sí mismo, la venganza de mi abuelo Esaú se ha cumplido, pues nunca serán liberados de su esclavitud. Y aunque lo sean, yo los estaré aguardando en el camino como un oso depredador y los aniquilaré. Los descendientes de Amalek se multiplicaron como espinas en el campo, se convirtieron en un pueblo y él infundió en sus corazones un odio implacable y mortal hacia el pueblo de Israel. Y al ver a los hijos de Israel saliendo de Egipto, su odio estalló como una llama. Reunió a su pueblo y le tendió una emboscada. Y cuando Israel se encontraba fatigado y exhausto, se abalanzó sobre su gente y la atacó. Y es por esto que Éxodo 17:8 dice, y vino Amalek. Entonces, mientras Moisés realizaba la guerra espiritual arriba, Aarón y Hur lo flanqueaban a la derecha y a la izquierda, sosteniendo sus manos firmes abajo. Mientras sus manos se elevan, Amalek es derrotado. Por tanto, la cura, hermanos, para vencer a Amalek, primero fue crear un equipo que luchara contra Amalek en unidad, siendo fortalecidos por la oración. Moisés le dijo a Yehoshua, escoge gente para que vayamos a combatir a Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina, de acuerdo a Éxodo 17, 9 y 10. Y es interesante notar que el acrónimo de los nombres de Aarón, Hur, Yehoshua y Moisés da la palabra Akim. Y esto es impresionante, hermanos, porque ¿saben qué traduce? Hermanos. Akim, hermanos. La letra Aleph de Aarón, la Hei de Hur, la Yod de Yehoshua y la letra Mem de Moisés. La unidad y la oración fortalece al pueblo del Eterno y son la cura para la duda y la separación. No olvidemos esto. Segundo, al Aarón y Hur flanquear a la derecha y a la izquierda, sosteniendo sus manos firmes, Amalek es derrotado. Y curiosamente, la palabra firmes en hebreo, ¿saben qué es? Emuná, que significa fe. Y esto está conectado a la serpiente en el palo. ¿Se acuerdan? Cuando Israel miraba al cielo y ellos eran sanados. Entonces, pero las manos de Moisés eran pesadas y tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y él se sentó sobre ella. Aarón y Hur levantaron sus manos, una de un lado y la otra del otro lado, y sus manos estaban firmes, o sea, con emuná, hasta la puesta del sol. La guerra entre Moisés, Yehoshua, Hur y Amalek es de fe y duda. La fe, la emuná, es el fundamento de toda la Torá. Y esta es una guerra que se libra, hermanos, todos los días en el mundo exterior y en el universo interno de cada uno de nosotros. Por eso Habacuc 2:4 dice, los justos vivirán por su fe. Y Daniel Kensman explica, otro rabino, que esto enlaza con Yeshua. Otro indicio de la personificación de la inmunidad de la fe es José el Sadik. Y en el pasuk, en el versículo en Habacuc 2:4, que dice que el Sadik o el justo vivirá en su fe, la característica central es justamente ese. José vivió por su fe. Por cada fuerza espiritual negativa que el Eterno traiga al mundo, existe una fuerza opuesta desde el lado de la santidad con el potencial de superarla. Y Amalek
la extensión de Saúl, es confrontado y combatido por Yeshua, nuestro Mesías, que es la extensión de José el Sadik. O sea, sabemos que José era una sombra profética de nuestro Adón Yeshua, nuestro rey. Y el Rebbe Nachman dice que debemos difundir la fe, la emuná, a través de todo el cuerpo, para que llegue incluso a los extremos, es decir, a nuestras manos. Cuando una persona levanta sus manos en oración, está levantando sus oraciones. Quien ora correctamente, hermanos, puede invocar el poder de la salvación que está asociado con Yeshua. Y aquí hay un dato muy importante que también quiero compartir. Cuando vemos en el Shabbat y en las reuniones el lavado de las manos, el Netilá y Adayín, eso ha sido traducido como el lavado de manos, pero ¿saben realmente cuál es el significado? Y lo pueden comprobar. En realidad, Netilá y Adayín es levantamiento de manos. Cuando usted lava sus manos, usted está preparándose para elevar su vida, sus oraciones, su adoración al Eterno. Si él viola la Torá, bebe de la amargura del árbol del mal, que es la inclinación al mal. Pero si la persona se arrepiente, se dice de él, el Eterno le mostró un árbol de la vida a través de la cual las aguas se volvieron dulces. Éxodo 15:25. Este es el Mesías, de quien se dice que es la vara, la mano derecha, la diestra de Elohim. Matet es Metat, de quien viene la vida y también la muerte. Matet es vara, hermanos. Entonces, el libro de Isaías dice, en Isaías 52:7, cuán hermosos en las montañas son los pies del que trae las buenas nuevas, que publica la paz, el shalom, que trae las buenas nuevas, que publica la salvación, la Yeshua, que le dice a Sión, tu Elohim reina. Las palabras buenas nuevas es lo mismo que evangelio. Y la palabra salvación es Yeshua. Observemos que se dice que los pies de él traen las buenas nuevas. Como la palabra pies en plural, esto indica que sucederá en dos etapas. Miren esto. Isaías 52:7 dice, él anuncia la salvación. Y en ese capítulo encontramos las palabras los pasos del heraldo, que se refieren a ambos, Meshilim. Pero el verbo anuncia la salvación está escrito en forma singular porque se refiere a Yeshua, a Mashiach ben Yosef. Esto es así porque cada vez que aparece la salvación tras los pasos de Mashiach, se refiere a la misión de Josué ben Nun y a la misión de Yeshua. Y esto es explicado también por el Gaón, o sea, el rabino, en su comentario sobre el versículo, llevaré la copa de la salvación. Kol Hator hace también una declaración fascinante. Donde quiera que aparece el término salvación, Yeshua, connota esta característica de Yeshua. Y Deuteronomio dice, Yehoshua, hijo de Nun, que está delante de ti, entrará allí, anímalo, porque él hará que Israel lo herede. Y que Yehoshua tomó toda la tierra de acuerdo con todo lo que Hashem le dijo a Moshe, y Yehoshua la dio por heredad a Israel según sus divisiones por medio de sus tribus. La tierra tuvo descanso en la guerra. Entonces, Mashiach ben Efraín es igual a Kerem Yeshua. Regresa en misericordia a Jerusalén, ciudad tuya, y habita en ella como lo has prometido.
Rápidamente establece allí el trono de David, tu siervo, y recúbrelo pronto en nuestros días como un edificio eterno. Recúbrelo, perdón. Bendito eres tú que reconstruyes Jerusalén rápidamente, causa que el vástago de David, tu siervo, florezca y aumente su poder con tu salvación, porque esperamos tu salvación todo el día. Bendito eres tú que causas el poder de la salvación, Keren Yeshua, literalmente cuerno de la salvación para florecer. Esto que le acabo de leer es parte de la oración de la Amida que se ora en las mañanas o en la tarde. Y Keren Yeshua está compuesto por Hoshea, Yehoshua, salvación y Yeshua. Entonces, es igual a Mashiach ben Efraín, que está representado por Josué, y el valor del cuerno de la salvación, ambos son 741 en gematría, y esto se refiere a Mashiach ben Efraín, el cuerno de la salvación. En otro aspecto, se refiere a un brote justo, y más adelante, en el aspecto de cetro, que es levantado, que sabemos que ese cetro le pertenece a Yeshua. Sabemos que Abraham, Sara y Yosef recibieron la letra Yod, cambiando sus nombres, y la letra Yod está en un nivel más alto que la letra Hei. Perdón, Abraham y Sara recibieron la letra Hei y Yehoshua la letra Yod. La letra Yod está en un nivel más alto que la letra Hei, y eso basado en el hebreo de Génesis 2:4. Sabemos que el Eterno creó el mundo con la letra Hei y el mundo venidero con la letra Yod. Sin embargo, sabiendo que ni una sola letra en la Torá puede ser creada o destruida, ¿de dónde entonces vino la letra nueva Yod? Dice, todo esto en el Talmud se relata, que la única letra Yod que se retiró de Saraí gritó continuamente en protesta durante muchos años hasta que esta letra fue agregada en el nombre de Yehoshua. Y Moshe llamó a Josea, hijo de Num, Yehoshua. Eso lo comparten nuestros hermanos judíos. Y es interesante que a pesar de que ellos tienen todas estas cosas a su mano, no puedan ver todavía que Yeshua es el Mesías de Israel. Mateo 1:21 dice, llamarás su nombre Yeshua, porque es él quien salvará a su pueblo de sus pecados. Amalek siempre atacará la autoridad. Estos hoy días son espíritus rebeldes a toda autoridad por medio de ideas, argumentos, comentarios. Segunda de Timoteo 3 del 8 al 9. Amalek hace llorar, de acuerdo a Primera de Samuel 34. David se fortaleció en el Eterno, Primera de Samuel 36. David consultó al Eterno, y Amalek representa hoy el espíritu de las naciones, de acuerdo a Números 24:20. Amalek se opone al trono del Eterno hoy en forma de humanismo, relativismo, hedonismo, materialismo, liberalismo, sembrando la duda. ¿Por qué el Eterno está en pleito con Amalek de generación en generación? Si Dios está en guerra contra Amalek, entonces nosotros estamos en guerra contra Amalek. Y el Eterno necesita un pueblo que se levante en contra de Amalek, que esté unido y en constante oración. No puede haber un pueblo que marche contra este espíritu dividido, como está el pueblo del Eterno hoy día. ¿Qué hace Amalek en nuestras vidas? Hermanos, ataca la familia, la economía, tu ministerio, tu salud, implanta que no tengas temor, va en contra de la autoridad,
se levanta directamente contra el pueblo del Eterno, contra Elohim mismo, y viene a través de burla, pereza, odio, lashon hará, muerte, entristece. ¿Cuándo aparece Amalek? Hermanos, cuando hay duda y cuando hay temor. Cuando hace creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Amalek aparece cuando no se obedece al Eterno. ¿Qué podemos entonces hacer para vencer a Amalek? Hermanos, la misma escritura nos ha dado las armas contra Amalek. Tenemos que mantenernos clamando, orando, humillándonos, buscando el rostro del Eterno, pero unidos. Un pueblo dividido no prospera. ¿Quiénes destruyen a Amalek? Judá es la alabanza, entonces la alabanza destruye a Amalek. La intercesión, la oración, entregando la autoridad de nuestras vidas al Eterno, para que el Eterno levante bandera en nuestras vidas. Esta porción es de vital importancia. Unámonos, hermanos. Quizá no pensemos de manera igual, pero no tenemos que tener el mismo pensamiento. Pero sí debemos estar en ejad, en unidad, en unión con el Eterno. Voy a terminar esta reflexión recordando esto. Un pueblo dividido, hermanos, no prospera. El Eterno nos conoce de manera individual, pero el Eterno viene por un pueblo, no por un individuo que esté aislado. El pueblo de Israel es lo que el Eterno viene a buscar y debemos estar preparados como una novia limpia y sin manchas. Shabbat shalom, hermanos. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición como lo fue para mí. Que tengan un hermoso resto de Shabbat.